Muy buenos días, mi nombre es Joana Torres Ávila y en el día de hoy junto con mis compañeros Jorge de Ávila y María Estrada estaremos abordando unas temáticas que nos sirven como didáctica en nuestra clase diaria con nuestros estudiantes y que nos permiten que ellos obtengan un aprendizaje significativo en cada asignatura. En las temáticas abordadas en este día hablaremos de las secuencias didácticas, de los momentos, de las fases o etapas. También hablaremos de los objetivos de aprendizaje, de las actividades de aprendizaje y clasificación y de las inteligencias múltiples. Muy buenos días. Les habla la licenciada María Antonieta Estrada Márquez desde la ciudad de Barranquilla. Iniciamos este video respondiendo a este interrogante: ¿qué son las secuencias didácticas? Basados en los investigadores Díaz Barriga y Brousseau. Antes de iniciar con la definición, vamos a resaltar tres palabras claves que son intención del docente, estudiantes y aprendizaje significativo. Se dice que la secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, donde se analiza la intención del docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho y vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información a la que van a acceder estos estudiantes de la secuencia didáctica sea muy significativa. Como podemos observar en el siguiente cuadro, que nos habla sobre la secuencia didáctica y cómo ésta se encuentra inscrita en el marco del proceso de la planeación dinámica, donde todos los factores se afectan y se relacionan entre sí. Su punto de partida tiene que ver con la selección del contenido, la intención, el grado, la duración y cómo llevar estos saberes a un aprendizaje significativo. Entonces, nos basamos en unas palabras claves que tienen que ver con esta parte de la planeación dinámica, que busca la retroalimentación, la interacción, la evaluación y buscando un ambiente donde el aprendizaje sea muy fructífero y pertinente para el discente. Entonces, partiendo de ese contenido que se selecciona, cada docente desde su punto de vista temático aborda lo que es el objetivo, ¿verdad? O la finalidad o su propósito de esa actividad y cómo ésta se divide en dos líneas simultáneas que tienen que ver con los resultados que obtienen los estudiantes con ese análisis, con ese aprendizaje, y también apunta hacia la construcción de acciones de evaluación y qué actividades se pueden proponer para crear un ambiente de aprendizaje donde pueda ir trabajando estos resultados. Continuando con la planeación dinámica, queremos resaltar la línea de las secuencias didácticas, que tiene que ver con tres tipos de actividades, los cuales son apertura de la clase, desarrollo y cierre de la misma. En la conformación de esta propuesta de actividades subyace simultáneamente lo que es una perspectiva de la formación sumativa. En la formación sumativa se da mucho lo que es la retroalimentación y la observación de los avances, retos y dificultades que presentan los estudiantes dentro del proceso de las actividades o trabajos planteados. Y por otra parte, tenemos lo que es la evaluación sumativa, que es la evidencia del aprendizaje que se obtiene en el camino de aprender. Las propuestas didácticas surgen como una planeación didáctica secuencial que nos permite a los docentes trazarnos metas, propósitos y objetivos
con cada grado específico. Es importante que al finalizar este proceso podamos rescatar aquellas estrategias utilizadas y que fueron favorables o desfavorables dentro del proceso. Por eso es importante que en cada momento de la secuencia se esté haciendo una autoevaluación de la misma. ¿Por qué? Porque si nos permitimos analizar cómo está aprendiendo el estudiante y qué queremos que él alcance, debemos hacerlo para poder brindar una educación de calidad. Por eso es indispensable que nosotros tengamos en cuenta estos elementos de las secuencias didácticas, porque realmente excluir alguna de ellas es cortar el proceso y la secuencia didáctica que se quiere lograr para que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo. De acuerdo a la temática abordada en nuestra investigación de los diferentes temas, encontramos muchos objetivos que resaltan y destacan mucho estos temas, pero nosotros en nuestra investigación solo destacamos 3 que creemos que son los más importantes. Entre ellos encontramos el primero sería establecer actividades de aprendizaje que lleven un orden interno, partiendo de la intención del docente y de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre alguna problemática. El segundo sería construir actividades significativas donde el estudiante investigue diferentes tipos de temas y sea capaz de dar o demostrar en un periodo un aprendizaje. Y el último sería descubrir por medio de las inteligencias múltiples, la destreza, las habilidades, las fortalezas que tiene el estudiante para así poder adquirir y aprender un tema específico. Los objetivos de aprendizaje tienen una estructura. Esta estructura tiene 3 elementos muy importantes, que son el tema, el tipo de destreza y lo que lo contextualiza. El tema es sobre todo aquello que se quiere aprender, es el sentido amplio del conocimiento, las habilidades y actitudes. El tipo de destreza es lo que se quiere adquirir y desarrollar, y los elementos que lo contextualizan es el aprendizaje esperado. Los objetivos de aprendizaje también tienen unas claves muy importantes y que debemos tener en cuenta al momento de hacer nuestra planificación. Como lo decía, los objetivos de aprendizaje orientan hacia logros y metas, sirven para seleccionar contenidos y actividades, se estructuran en objetivos de conocimientos procedimentales y actitudinales y también se enfatiza en la enseñanza del curso, siendo el maestro el principal proveedor de ese aprendizaje. Buenas, bueno, y continuando con el tema, voy a hablar sobre las actividades de aprendizaje y clasificación. Decimos que las actividades de aprendizaje son recursos para conseguir aprendizaje y no solo para medios para comprobarlo. Las actividades de aprendizaje son en un primer lugar acciones que quien aprende hace algo que puede ser, que en principio puede hacer cualquier cosa, como por ejemplo leer, copiar, subrayar, repetir. Y aunque es evidente que hay actividades que facilitan o consolidan más el aprendizaje que otras, por tanto queremos decir son mejores recursos. La clasificación de las actividades de aprendizaje, podemos decir que la casuística de las actividades de aprendizaje es muy extensa, es muy ilimitada, que en principio puede haber tantas como contenidos de información y operaciones que puedan realizarse con ellas. Las posibilidades de clasificación son igualmente muy numerosas, así como lo estuve diciendo, y muy extensas. Dice que la clasificación, por referencia, podemos decir que puede ser un conocimiento inerte o un conocimiento funcional. El conocimiento inerte no puede ser expresado o movilizado, que no puede reaccionar más que frente a un número y tipo de estímulos limitados. Hay una pregunta directa o la formulación en idénticos términos, que es la explicación, o en el texto. Puede ser capaz que el estudiante reproduzca aquello que ha adquirido como conocimiento inerte.
y su reproducción será también literal. El conocimiento funcional es evocado, en cambio, en múltiples situaciones, ante la pregunta indirecta, ante un problema y sobre todo ante hechos reales que hacen pertinente su utilización. El conocimiento funcional es un instrumento mediante el cual se clasifica y se explica la realidad o se resuelven los problemas que en esta se presentan. Muchas gracias. Buen día. Bueno, y continuando con nuestra propuesta, sabemos que toda secuencia didáctica tiene un inicio, una apertura, un desarrollo y un cierre, donde la apertura podríamos catalogarla que es el tema, que es el asunto o materia sobre el cual se trata una conversación, un discurso o un escrito. La asignatura es la materia que se enseña o imparte en un curso y que forma parte de un programa de estudios. El grado es una congregación que los estudiantes donde reciben enseñanza en una misma aula. El tiempo es el periodo mediante el cual se va a impartir dicha actividad. La actividad son las distintas tareas o ejercicios que una persona o estudiante desarrolla y que se llevan a cabo dentro de un aula de clase o fuera de ella. Los objetivos pedagógicos. Los objetivos pedagógicos intentan hacer que el alumno sea el protagonista y responsable de su propio aprendizaje, o sea, que sea autónomo, en la cual lo va a llevar a que construya el conocimiento, por lo cual puede modificar y elabora sus esquemas partiendo de sus conocimientos previos, valga la redundancia, que reflexiona para obtener unas conclusiones. El contenido temático, presentación, introducción, que da el comienzo del discurso, presenta el tema e intenta captar la atención del destinatario. Los modelos didácticos son unas herramientas que son teórico-prácticas con las que pretende transformar en realidad una realidad educativa orientada hacia los protagonistas del hecho pedagógico, como son los estudiantes y los docentes. Las metodologías activas pueden definirse como unos procesos interactivos de enseñanza y aprendizaje que están fundamentados en la comunidad activa y en la interconexión en el profesorado. Quiere decir interconexión de estudiante-docente. La inteligencia múltiple son las combinaciones de diferentes habilidades y cualidades que presenta un estudiante u persona. Muchas gracias.